Buenas noches, estimados asociados, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Conexión Inmobiliaria y el día de hoy me encuentro con don Juan Carlos Rodríguez, una eminencia en PNL y neurosemántica. Sí, él está acá para darnos una explicación muy general y muy buena de este tema. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes en esta linda noche. Gracias. Y ya me dijo que le quite el don, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Bueno, lo interesante de este podcast es que vamos a tener dos con él, porque no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de tantas cosas tan importantes, tan interesantes y que nos ayudan a nosotros en nuestro día a día como corredores y como personas también, ¿verdad? Cuénteme, antes de que entremos en materia, porque hoy vamos a hablar de lo que son las neuroventas, pero cuénteme quién es Juan Carlos Rodríguez. Voy a hablar quién soy. Soy un hombre de 46 años, papá de una niña de 10 años que es el motor de mi vida. Es la que me hace levantarme todos los días para hacer y cumplir mi objetivo, que es ayudar a las personas a alcanzar su máximo rendimiento y llegar a sus metas y sueños a través de la educación. ¿Qué hago? Porque ahora sí voy a hablar de lo que hago. Tengo una empresa que se llama Capacita, donde hemos formado una serie de cursos en diferentes áreas, desde el Project Management, la mejora continua, esas áreas, y me he enfocado mucho en el área de liderazgo por una pasión que tengo, el comportamiento humano. De ahí eso me ha llevado a mí a estudiar modelos cognitivos, estudié PNL, luego estudié PNL y neurosemántica, porque sabía que habían más cosas. Luego me certifiqué como máster en PNL y neurosemántica, llegué a formarme entrenador de PNL y neurosemántica en Egipto hace 4 años y desde ahí mi vida ha cambiado de una manera rotunda y me he enfocado mucho en entender cómo funciona la mente y eso me llevó a estudiar neurociencias y ahorita estoy también trabajando mucho la parte del coaching bajo un modelo que se llama Metacoaching, donde también ya me estoy certificando ya voy por la segunda certificación en esa área. Súper bien, luego nos va a dejar su contacto para que lo podamos seguir, yo ya lo estoy siguiendo y definitivamente da tips buenísimos para todos nosotros, tanto en lo personal como en las ventas. Creo que esto es muy viable, ¿verdad? Entonces Cuéntenos un poquito de lo que son las neuroventas y cómo pueden funcionarnos a nosotros los asesores inmobiliarios. Dijiste algo muy interesante al puro principio, decías, esto me puede servir para el negocio o para la persona, y yo creo que es al revés, le sirve primero a la persona y luego le sirve al negocio. Ajá. Y desde ahí es donde tenemos que comenzar. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos haciendo una negociación, una venta o algo por el estilo, que también, y ojo, lo curioso, en la parte conductual, en el modelo de negocio, de negociación de Harvard, que después vamos a hablar de ese tema porque me encantaría tocarlo también en algún momento, habla más del comportamiento que de las acciones o lo que se vaya a negociar en el medio, la casa versus lo que estoy vendiendo, el precio. Nosotros negociamos con personas y cuando en los años 90, 80, 90 hemos perdido esa perspectiva, comenzamos a enfocarnos más en las técnicas, que el cierre doble, que doble objeción y todas esas cosas, y se nos olvidó que estamos negociando con una persona, que esa persona también tiene sentimientos, que tiene emociones y que aparte de eso se comporta de una manera diferente. Las técnicas no digo que sean malas, son muy buenas, son herramientas, pero hay que saberlas usar de vez en cuando o en diferentes momentos. ¿A qué digo con esto? Que no todas las personas somos iguales, en todas las herramientas no nos pueden servir para todo el mundo. Ahí es donde entran las habilidades, las mal llamadas para mí habilidades blandas. ¿Por qué de blandas no tienen nada? La pandemia nos lo demostró. Sí. La inteligencia emocional, el manejo de las emociones, la comunicación, la resiliencia y la gestión del cambio no son fáciles, no son blandas, son muy fuertes. Y entonces a la hora de tener esas habilidades humanas para generar conexión, me ayuda a mí a generar mejores ventas y mejores resultados porque estamos conectando con personas. Sí, uno siempre como corredor, digamos, uno dice, yo hago realidad tu sueño inmobiliario, pero realmente a veces no empatizamos, ¿verdad?, con los dueños de las propiedades o con los mismos clientes. Y en este tema, por ejemplo, ¿cuál sería su tip, digamos, para nosotros poder hacer las cosas mejor a la hora de estar haciendo una visita o a la hora de vender una propiedad? Lo más importante de esto que haces algo es la empatía, es entender a la persona, ¿ok? Mover un poquito más para atrás, porque el ser humano toma, y después entramos en empatía, el ser humano toma las decisiones en base a una sola emoción. El 90% de las compras que se hacen se trabajan con la emoción, muy pocas veces con la razón. Nosotros tenemos la neurociencia lo desmiente totalmente, pero para manera de explicarlo es muy fácil. Nosotros tenemos 3 tipos de cerebro. La neurociencia dice que tenemos un solo cerebro. Hay una parte que se llama el cerebro límbico, como decir las emociones de Intensamente, donde están los muñequitos. Esa es la película más atractiva que yo he visto, cómo funciona la cabeza de los seres humanos.
La parte límbica es donde se toman las decisiones. Curiosamente las tomamos en la emoción pura. No las tomamos donde está la corteza prefrontal, donde está la lógica, la razón y la creatividad. Ahí es donde deberíamos tener más lógica para tomar decisiones, pero lo tomamos en el plano emocional. Cuando yo explico esto, yo le digo a veces a la gente, ustedes cuando compran una cartera, unos zapatos, las mujeres, a veces la lógica les llega a decir, yo tengo una cartera muy parecida, casi igual a esta, pero esta es diferente por esto y esto y esto, tiene el lazo diferente, el brazalete le queda mejor, se me ve mejor con tal vestido. Ahí quién está hablando. La emoción. La emoción completamente, sí. No la lógica, porque la lógica te diría, ya tenés algo igual. Y todavía lo has usado 3 veces, está como nueva. No, pero yo me la merezco. Entra de nuevo la emoción. Entonces, la primera emoción que tiene que tener un ser humano, y ojo, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, las estadísticas, lo dice la Escuela de Negociación de Harvard en el modelo de neurociencia, dice, la emoción número 1 para tomar decisiones se llama seguridad. Si yo no siento seguridad de lo que estoy comprando y de la persona que tengo al frente, no le voy a comprar a alguien. Te voy a poner un ejemplo. Imaginémonos esta botella. Aquí tengo esta botella de agua. Esta botella de agua es 99.999% agua pura de manantial de un glaciar en Suiza. Okay. Ya sabe rica, ¿verdad? Ya sí, ustedes ya la están saboreando. Suena bien. 0,001% materia fecal de las vacas que están en esa montaña. ¿Te tomarías el agua? ¿Pero por qué? Es 99.9999%. Porque mi cerebro ya automáticamente imaginó que hay algo malo ahí. Sí. Ya no te doy confianza, ya no te doy seguridad. No. Por eso es que tomamos decisiones. Me está trabajando la mente. Por eso es que no tomamos decisiones. Entonces, cuando alguien no genera confianza, cuando no te genera seguridad, no vas a comprar o no te van a comprar. ¿Qué es lo primero que tiene que tener un vendedor? Es confianza, es seguridad. No es creérsela, no es ego. Ay, yo soy muy buen vendedor. No. Seguridad en el producto, en lo que está haciendo. Saber que lo que estoy haciendo es vender una buena propiedad que está bien ubicada, que tiene toda su documentación en orden, etcétera. Que el dueño es el dueño de verdad. Ahí juegan muchas variables también, sí. ¿Verdad? Walt Disney dice una frase lindísima que dice, puedes tener el mejor lugar del mundo, pero necesitas a las mejores personas para que lo operen. Traigamos esa excelencia y pongámosla aquí. Yo puedo tener un buen producto, respaldado, con las escrituras al día, el dueño es el dueño, todo lo que me acabas de decir. El producto está buenísimo, pero si yo te tartamudeo y no es porque tenga un tema de no saber hablar bien, ¿verdad? Que tengan problemas de comunicación, sino porque soy nervioso, porque no conozco el tema. Déjeme ver si esos son metros cuadrados o son centímetros cuadrados o no entiendo el plano. Por más que sea un productazo, si yo no conozco información, si yo no tengo las habilidades técnicas, ya lo que llaman competencias de conocimiento, yo estudié en la cámara, llevé los cursos de corredor de bienes raíces, me he estudiado, he hecho otras cosas, entender que los metros, que esto, que lo otro, todas las variables técnicas que entran en el producto, por más buen producto que yo no tengo el conocimiento y yo no tengo esa forma de cómo comunicarlo, no voy a vender, no voy a generar seguridad. Entonces, no solo es que el producto cumpla con las especificaciones, sino el conocimiento que yo tengo. Ahí comienzo a generar credibilidad. Es una mezcla de todos, porque al final hay muchos, en nuestro mercado hay muchos asesores inmobiliarios que ni siquiera están afiliados a la Cámara de Corredores. Entonces, por lo menos nosotros acá tenemos talleres, tenemos podcasts, tenemos un montón de cosas que estamos alimentándonos siempre con información, actualizándonos con información. Y aparte de eso, también tiene que ver mucho la actitud. ¿Usted Correcto. Qué piensa de eso? Don Juan, otra vez. Ahorita se acostumbra. Juan Carlos. Cerebro, Vamos a ver. Juan Carlos. Vamos a ver, te lo voy a poner fácil. Hay un libro maravilloso que se llama El Libro de la Guerra. Chiquitito, se lo recomiendo. Okay. Que lo hizo Zig Ziglar. Ahí tiene una frase majestuosa que dice, no son tus aptitudes, conocimiento, sino tu actitud la que va a determinar tu altitud. Que no es el conocimiento que usted tenga, sino tu actitud la que determina lo largo que usted va a llegar. Lo que dijiste es un vendedor tiene que tener actitud. Y volvemos a lo mismo, no confundamos actitud con ego. El ego es bueno, pero hay que saberlo manejar también. El ego te da conocimiento, la actitud te da poder. Entonces un vendedor tiene que tener actitud para poder conectar con las personas, para poder ser resiliente,
porque no, vamos a ver, no existe un vendedor 100%. Si aquí en la cámara hay un vendedor 100% que vende el 100% de las propiedades, vea, dígame, les pago 5 veces lo que está ganando en la cámara o como corredor de bienes raíces, hacemos un negocio porque yo sé cómo funciona su mente y lo puedo hacer más millonario de lo que, y nos hacemos millonarios los dos. No hay vendedores 100%, vamos a perder negocios. De hecho, hay estadísticas que dicen que un vendedor efectivo llega al 30-40% de su base de datos, logra cerrar eso del total, y más o menos del 60 al 70% de sus leads calificados. Entonces, hay mucho por detrás. El vendedor tiene que tener actitud. Cuando se le cae un negocio, tiene que tener actitud resiliente. Ese se me cayó, ya vendrá otro. Pucha, es que he enseñado 30 propiedades y no he vendido ninguna. Ya va a venir la que tienes que vender. Pero entonces no tienes que ser resiliente. Lo que te decía ahora, las premisas de la PNL. No existe el fracaso ni el error, solo la retroalimentación. Cómo estás vendiendo, qué estás haciendo, cómo estás presentando el producto, lo estás haciendo exactamente igual, que es que le chorrea las propiedades por un WhatsApp y el cliente escoja, lo aturdís, no te está funcionando eso, otra premisa, si no te sirve una estrategia, intenta otra. Entonces ahí es donde podemos comenzar a ver dónde estoy fallando y qué tengo que hacer para mejorar. Eso se llama actitud, se llama resiliencia. Sí, porque en nuestro trabajo, por ejemplo, nos pasa mucho de que a veces pasa que se nos caen los alquileres, se nos caen las ventas, y he escuchado muchas personas, incluso a mí en el transcurso del tiempo, o sea, todos creo que nos ha pasado, que nos sentimos como bloqueados, sentimos que ¿qué me está pasando? Si yo normalmente soy cerrador o yo normalmente no me pasa esto. Entonces yo creo que igual el mercado siempre va cambiando y la actitud de uno también no siempre es igual. O sea, a veces uno está positivo, a veces uno está con temor. Entonces es tan importante esto de saber utilizar nuestro cerebro, digamos, de manera positiva y estarlo alimentando con conocimiento positivo. O sea, yo siento que también hay que dejar de ponerle basura al cerebro, sino más bien alimentarlo, leer libros. No sé qué piensa usted de esto, pero sí, para mí es tan importante porque nuestro negocio es tan variable. Un día nos puede ir todo súper bien y al otro día nos puede ir todo súper mal. Y realmente por eso yo siempre digo, nosotros somos guerreros, porque aquí nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Vamos a ver, tocaste varios temas interesantes de lo que acabas de mencionar. El cerebro, como te contaba al puro principio, es perezoso. El cerebro tiene que ahorrar energía, ese es su trabajo fundamental, el ahorro de energía. Cuando sucede algo como, es que yo siempre presento las ventas o mis propiedades de la misma manera, está ahorrando energía. No está viendo que el cliente es diferente. Todos los clientes son diferentes, o sea, no podemos. Yo tengo un hermano mayor, usted puede tener hermanos, y yo le pregunto, ¿usted se parece a su hermano o a su hermana? Y me va a decir, algunas cositas sí, otras no, otras eso totalmente diferente a una persona distinta a mí. Entonces, si alguien creció con vos toda tu vida, ¿cómo pretendes si alguien creció toda tu vida con vos no es igual a vos? ¿Cómo pretendes que alguien que nunca has visto sea igual o piense exactamente igual que usted? Entonces, a veces los vendedores tenemos ese error. Nos vendemos a nosotros mismos y pensamos que la gente nos va a comprar como si nosotros nos estuviéramos comprando. Hay una gran distinción. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, el ser humano, hay una estadística que se sacó antes de la pandemia, ¿no? Iniciando el 2020. El ser humano había cambiado más en los últimos 20 años que en los últimos 100. ¿Ok? Tecnológicamente hablando, la llegada de los smartphones y todas estas cosas. Yo digo, gracias a Dios que en los 90 no existían las redes sociales porque habríamos muchos virales en la calle ya. El ser humano evolucionó y hay un estudio que todavía no es una estadística que en los últimos 4 años de la pandemia, o sea, del 2020 al 2024, inicio del 2024, habíamos evolucionado más como clientes que en los últimos 100. Sí. Qué interesante. ¿Cómo es el cliente ahora? Es más ágil, es más rápido, quiere que todos se lo hagan ya. Sí. Tengo hambre, una aplicación. Tengo un transporte, una aplicación. Mándeme todo por WhatsApp. O sea, queremos las cosas aquí, rápidas. El cliente evolucionó. Yo también como vendedor tengo que evolucionar. Me tengo que desmontar en el cambio también. Y ahí es donde yo comienzo a entender a mi cliente de una manera diferente, porque todos tenemos necesidades diferentes. Aquí voy a agregar algo que yo también estudié el modelo de Disney. Tienen algo fabuloso para mí. Ellos le llaman al VIP. Al VIP. Ajá, VIP, que es para todo el mundo, very important person, una persona muy importante. Ahí viene el señor Juan Carlos, pasémonos la alfombra roja. Sí, siéntese en la sala de VIP para usted. Eso es algo preferencial. Disney dice, todos sus clientes son VIPs. Y usted me va a decir, pero Juan Carlos, son 50,000 personas que llegan al parque todos los días. ¿Cómo me va a decir que van a tratar a todos como preferenciales? No, ellos se enfocan en que ellos dicen very individual person, una persona individual.
Todos tienen necesidades diferentes. La necesidad que tiene un viejito de 80 años que entra con sus nietos y con sus hijos al parque es diferente a la necesidad que entro yo con mi hija al parque. Y es diferente la necesidad que tiene Isabela, mi hija, en el parque. Sí. Todos tenemos necesidades diferentes y a todos los atacan con diferentes cosas porque tienen un proceso que los tienen ahí. Entonces, ¿a qué me llego a eso? Me traigo esa estructura, esa excelencia y digo, oye, todos mis clientes son VIPs, todos piensan diferentes, todos quieren algo diferente, todos tienen una solución. Alguien que quiera alquilar tiene una necesidad diferente al que quiera comprar. O el mismo, o tiene una necesidad de alquilar diferente al que quiera alquilar algo similar. Todos tienen necesidades diferentes y por algo tengo que entender a mi cliente. Ahí comienza la empatía. Empatizar con el cliente es lo más maravilloso. Te voy a poner una pregunta, como dicen, tricky, que tiene trampa. ¿Qué es empatía para vos? Conectar. Dame un segundo. Y de una vez piénsenlo ustedes también. ¿Qué es empatía para ustedes? Qué nervios. No, una empatía para mí es conectar con la persona, entender la necesidad de la persona, o en este caso de mi cliente, y poderla llevar a ser parte mía y entender eso y poderlo expresar. Muy buena respuesta. De verdad, me gusta. Parece que estudió, me hizo trampa, sí, ¿verdad? he estado estudiando. Vamos a ver, a mí me da risa cuando la gente me dice, ponerme en los zapatos de la otra persona. Estoy seguro que muchos pensaron eso. Ponerme en los zapatos de la otra persona. Es imposible ponerse en los zapatos de otra persona. Y le voy a decir porque yo calzo 44. No todos se pueden poner una talla 44. Porque su cerebro piensa contextualmente. O sea, la gente cree que es que es una metáfora. No, el cerebro, cuidado con lo que diga, porque el cerebro lo toma palabra por palabra como una realidad. Ponerme en los zapatos de otra persona es imposible. Usted calza 41, 38, 37. Yo no voy a caber en esos zapatos. Ni usted va a caber en los míos. Sí. Empatía, el verdadero significado que yo encontré de un maestro de PNL que lo dijo una vez en un curso, y yo dije, eso es empatía. Y me acabo de ir con la visión porque lo vi ahí ahorita diciendo. Dijo, empatía es ponerse en la piel de la otra persona. Y ahí cambia la cosa. Qué bonito. Porque ponerme en la piel de la otra persona, ¿qué es? Sentir lo que la otra persona siente, lo que la otra persona piensa. Entonces, si yo quiero alquilar una propiedad y a mí me preguntan, ¿para qué la quieres? ¿Qué es lo que andas buscando? Contame más, te quiero entender. El vendedor, lo que me genera a mí, en mi inconsciente, esta persona tiene interés genuino en ayudarme, no en venderme, en ayudarme. Mira, es que yo tengo que ir con mi hija, es que yo necesito esto, que me quede un espacio para trabajar porque ya no voy a pagar más oficina. Y comienzo a contar todas mis necesidades. Y ahí es donde el vendedor escucha, no responde. Que es una habilidad que sigue después de la empatía, la escucha. Los vendedores nos cuesta escuchar, porque ya pensamos en la respuesta. Hay una frase maravillosa de Franklin Covey que a mí me dicen, ¿qué es la definición de escucha? Le leo el libro de Franklin Covey donde habla de la escucha. Y se la voy a decir rápida. Escucho con la intención de entender y no de responder. La gente a veces está escuchando simplemente para responder, no para entender. El vendedor que quiere escucharme para entender genera empatía más rápido con nosotros, con los compradores. Porque genera interés genuino. El cerebro comienza a decir, esta persona te quiere ayudar, te quiere solucionar. Y el vendedor, ¿y qué has buscado? ¿Dónde te ves? ¿Cómo te visualizas? Sí, hasta el cliente se puede abrir más con uno y contarnos experiencias hasta desagradables que le han pasado que no quiere repetir en el futuro o en ese momento. Correcto. Yo en agosto me pasé a vivir con mi hija en un apartamento diferente. Y a mí pregunté a varias gente que me ayudara. Y ojo, al que no le alquilé fue el que mejor me atendió. Y no le alquilé a él porque la propiedad no se adaptaba a lo que yo andaba buscando, pero fue el que mejor me atendió, fue el que hizo las mejores cosas, las que me preguntó, la que estudió, la que me dijo por qué es su hija, todo. Y no en versión chisme, sino en interés genuino de entender mi necesidad como tal, para generarme una propuesta de valor. Lamentablemente no le llegó a ninguna. Cuando yo llegué a la propiedad, no estoy diciendo que la que me alquiló, porque me puede estar viendo después, pero no, me atendió verdad, muy, muy bien, pero yo apenas vi la propiedad y yo dije, esta es la que yo necesito. Sí, claro. Ya yo sabía que eso es lo que ocupaba y ahí tomé la decisión. De hecho, tomé la decisión en segundos, dije, la llamo mañana, y ni la llamé mañana, la llamé media hora después, le dije, resérveme. Su cerebro, el de la razón. El de la razón, porque ya yo tenía la lógica, ya cumplí con todas las cosas y emocionalmente me gustaba el lugar también. Ya estaba conformado. Pero volviendo al tema, el vendedor tiene que aprender a entender para empatizar. Ahí es donde está. Seguridad, empatía, escucha.
Para yo generar empatía, se hace a través de la escucha. Y para generar seguridad, se hace a través de la escucha, la empatía y la seguridad. Qué interesante. No, pues muchas gracias por esta información. Ya nos llevamos 2 libros en este podcast. Vamos a ver en el segundo, porque viene una segunda parte. A ver qué más tips nos da. Gracias, Juan Carlos. De verdad que sí. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante. De verdad que sí es importante nosotros retroalimentarnos y llenarnos de esta energía como positiva, porque sí, lo tenemos que hacer constantemente. Tenemos que estar con esta buena vibra. Y sí, ojalá que a ese corredor usted lo haya podido referir, porque uno como corredor, cuando alguien se siente bien con uno, aunque uno no le haya alquilado, que le refieran a uno, de verdad que es tan gratificante, porque uno siente que de verdad está haciendo un buen trabajo. Créame que sí. Y voy a cerrar con esto rápidamente. ¿Cuánto tiempo duramos aquí? Hoy, ¿sí? Esta noche, 25 minutos. Por 20. ahí, aproximadamente. Se nos hizo corto el tiempo, ¿verdad? Definitivamente. Por eso quería una segunda parte. ¿Qué se llama eso? Se llama empatía. Cuando el tiempo se va así de rápido, existe algo que se llama rapport, que es una habilidad de cercanía. Cuando hay empatía con alguien, el tiempo se va rápido. Cuando no hay empatía, el tiempo, 5 minutos parecen 1 hora. Aquí hablamos 20, 25 y parecemos que tenemos 1 hora de estar hablando. Sí. Les agradezco mucho el espacio, de verdad, los felicito por hacer ese tipo de cosas. Para mí generar valor significa mucho, y se me acerca algo que yo tengo, una frase que me llegó a mi cabeza hace muchos años y por eso monté mi negocio, que decía Nelson Mandela, que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Yo creo eso. Con solo que hagamos un poquito de educación, como están haciendo ustedes, están ayudando a ese proceso a cambiar el mundo. Personas mejores educadas cambian el mundo. Sí. Se los felicito por eso también. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y por favor, déjenos sus datos por acá para que lo puedan seguir en redes, y también si quieren tomar alguno de sus talleres, puedan hacerlo también. Claro. Rápidamente, en la página de capacita.cr en internet, ¿verdad? También está en Facebook y en Instagram y en LinkedIn también, capacita.cr, y a nivel personal aparezco en redes sociales como JC-capacita. Perfecto, muchísimas gracias. De verdad que sí, muy interesante, y nos vemos en el siguiente episodio. Por favor. Con Juan Carlos. Estén pendientes, que esto está súper interesante. Nos vemos en el siguiente episodio de Conexión Inmobiliaria. Chao. Gracias. Muchísimas gracias.